Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy vamos a traer un tema que está siempre en todas las bocas, en todos los pensamientos, y es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, desde los orígenes de la argentinidad, tiene un papel o una serie de roles fundamentales que han dividido las opiniones del país, llevándolo muchas veces a terrenos sangrientos. En un principio se trataba de un territorio inmenso que abarcaba también la provincia de Santa Fe, y a medida que se extendía sobre las zonas indígenas, crecía también hacia 1860, cuando se establece definitivamente la Constitución Nacional, en 1861, pasa a tener fronteras más firmes, no del todo establecidas, porque el tema indígena seguía gravitando sobre ello. Después, en 1880, perdió su capital, la provincia, perdió la ciudad de Buenos Aires, su capital histórica, que a su vez se expandió después, en 1887, adquiriendo las ciudades bonaerenses de Flores y Belgrano. Así que bien, es una historia muy movida y apenas estoy soslayando un poquitito. En general, el tema que se maneja, que se ha manejado a lo largo de la historia, como una crítica, casi puede decirse, es la desproporción entre Buenos Aires y el interior. Eso es discutible si se ha superado, si el crecimiento del interior ya ha equilibrado suficientemente o superado a Buenos Aires, si Buenos Aires ha perdido ese papel protagónico que tenía históricamente. Eso es una cuestión que merece sin duda su tratamiento, pero se ha ido planteando otra. La misma Buenos Aires se ha hecho algo tan desmesurado, tan hipertrofiado, que tiene problemas consigo misma. Ustedes han visto, bueno, últimamente las elecciones, cuánto se especula sobre qué partido de la provincia va a poner el peso central en la balanza del poder, cuáles otras van a tener una posición totalmente distinta, pero no van a ver reflejada su tendencia en los resultados prácticos, quiero decir, en los cargos. Las distancias siderales que hay entre las distintas ciudades y la capital, La Plata. Es decir, en la provincia de Buenos Aires son tantas las realidades que se han juntado que existe otro fenómeno, que es el desconocimiento de los grandes problemas de cada región en las demás. Por supuesto, no es lo mismo el conurbano que un ganadero en la zona del norte de la provincia, o respecto del centro de la provincia, la agricultura, la industria, la minería. Es decir, es un país de por sí, la provincia de Buenos Aires. Por consiguiente, requiere con toda necesidad un sistema político y administrativo que refleje todo esto. Es un gran problema que
está planteado, pero no está suficientemente debatido. Hace pocos años, el ex senador Esteban Bullrich, juntamente con Enrique Morad y Jorge Colina, elaboraron los tres un estudio que se titula Una nueva Buenos Aires, como subtítulo tiene, para renovar el Pacto de Unión Nacional. Para retomar el tema, para proyectar la luz que requiere, la que estoy diciendo que es necesaria, vamos a tratar el contenido de esta obra. Por eso está aquí hoy Enrique Morad y vamos ya a entrar en el tema. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación para volver a conversar sobre este tema que consideramos nosotros tan relevante y nos apasiona. Y además muy oportuno al día siguiente de una vuelta electoral de medio término, en donde los resultados bonaerenses han sido radicalmente distintos de lo que se preveía que podían ser, y además cambiando el signo del modo en el cual se había votado justamente hace 2 meses, o menos de 2 meses. Entonces, me parece oportuno y agradezco la invitación para compartir con ustedes las perspectivas que desde hace varios años y de una manera dinámica, con algunos amigos, Jorge Colina y Esteban Bullrich han sido los últimos, pero me ha tocado trabajar con otras personas también antes, venimos haciendo. Que parecería que la provincia de Buenos Aires reclama con urgencia que se considere cómo se hace, cómo se organiza para que los habitantes de Buenos Aires puedan vivir con la mayor calidad. En definitiva, a eso sirven los territorios. Poblaciones se desarrollen, desplieguen su actividad laboral, generen la riqueza, den educación y alimentos a sus habitantes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer como se hace, o se puede hacer mucho mejor si se organiza distinto, lo que yo creo. Y bueno, sobre eso, tienen ganas de compartir las ideas, con todo gusto puedo comentar. Sí, justamente. Me interesa mucho que nos hagas una síntesis, luego la desarrollaremos, sobre el tema central de esta investigación, este libro. Bueno, a ver, las situaciones territoriales en la humanidad, en la historia de la humanidad, no son estáticas, son dinámicas. Las fronteras tienen movimientos de un lado o del otro que responden a veces a movimientos endógenos, a veces a situaciones exteriores. De hecho, vos hiciste referencia a 1860, 1861, y después cuando se produce la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cierto? En la colonia Buenos Aires se vincula al puerto de Buenos Aires y nadie distingue provincia de ciudad de Buenos Aires. Todo era Buenos Aires, sus límites eran imprecisos, hay mapas que los llevan hasta lo que ahora sería Tierra del Fuego, y hay otros mapas, y por arriba, discutiendo así con Santa Fe y Córdoba, que eran presencias importantes, y Entre Ríos, pero en todo caso a veces incorporaba parte de lo que después fue la gobernación de Montevideo. Bueno, en los 500 años de historia nacional, el territorio se ha movido. El debate era sobre las rentas del puerto, la razón de los movimientos era sobre las rentas del puerto. Recordemos que la colonización o la civilización al territorio actualmente argentino no entra solamente por acá, entra después por el puerto de Buenos Aires. Viene desde el lado del Pacífico, viene desde el norte, desde el Virreinato del Alto Perú y después desde el lado de Chile. Varias ciudades argentinas se originan en las avanzadas de los españoles desde el norte y desde el oeste. Entonces, pero claro, el puerto era el lugar natural, Buenos Aires es el lugar natural de la llegada de las mercaderías y un poco más adelante va a ser de la salida de la producción. Entonces, eso va a dar origen a quién se queda con las rentas de esa actividad portuaria. Va a dar origen a
el primer movimiento político que hay en la Argentina, que es lo mismo que pasa en todo el resto de América y lo mismo que pasa después en la historia de los países africanos. Es decir, ¿quién se queda con la renta de la entrada y la salida del comercio exterior? Eso va a dar el mundo de los unitarios y el mundo de los federales, lo que centraliza los ingresos y la decisión política, porque administran los ingresos, y los que le dan o reconocen proporciones y razones para que sean los habitantes del interior los que tengan alguna participación. Entonces empiezan los regímenes de distribución de los ingresos que ahora vamos a llamar fiscales o aduaneros. Eso marca la primera mitad de la historia del siglo XIX, perdón, a partir de 1810 en adelante. Eso también había explicado la llegada de los ingleses, los intereses o la preocupación por las rentas que se suponía se generaban en las provincias del norte, y además por el interés de los ingleses de comercializar por fuera de la organización que había estructurado la Corona de España. Entonces, no es un problema exclusivamente político, es un problema que tiene una profunda vinculación con la renta. Y ese problema va a enfrentar a Buenos Aires con el interior. El federalismo radicando en el interior, en Buenos Aires la centralización o la condición de centro recaudador y distribuidor de los recursos. A las caídas de Rosas y después de Caseros, cuando llega el momento de la Constitución de 1853, recordemos que Buenos Aires no firma la Constitución. La Constitución se hace con espíritu federal, bajo la inspiración de varios, pero específicamente o más especialmente el modelo de Juan Bautista Alberdi, pero Buenos Aires se niega a firmar esa Constitución, y hasta 1861, son 8 años, lo que entonces se da en llamar la Confederación Argentina unifica todo el interior argentino, pero la capital está en Paraná. Y la sede del poder político está en Paraná. Desde allí se articula la convivencia con los caudillos del interior. El reemplazo de Rosas supone también la caída de Buenos Aires y la emergencia de un poder federal que se radica en el interior. A partir de los sucesivos movimientos y específicamente el pacto de San José y después del acuerdo de San Nicolás, vamos a encontrar la restauración de la unidad nacional. Ese es el pacto de unión nacional. Cuando Buenos Aires se suma a la Confederación, algunas reformas que impone la Ciudad de Buenos Aires, y 20 años después o 25 años después, con la federalización de lo que era el espacio de la Ciudad de Buenos Aires o del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y un poquito más adelante la creación de la Ciudad de La Plata. En el medio está, como vos bien recordaste recién, la adquisición de pueblos vecinos que se produce con Flores y con Belgrano. Estuvo a punto de producirse, incluyéndolo a Luján, eso no se materializó, pero el poder de Buenos Aires buscaba sumar territorio, que era también sumar poder, y salirse de estar solamente vinculados al comercio exterior. Eso es lo que querían los porteños. De todas maneras, parecería una historia muy antigua, no vamos a hacer una charla sobre historia. Lo que yo quiero decir es que a lo largo de la historia lo que ocurre es que la política va acomodándose a las necesidades y a la mejor manera de servir en esa época. Entonces, cambian las visiones políticas. La actual conformación surge de la Cava y la provincia de Buenos Aires, surge de la Constitución de 1994, que genera esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un híbrido entre una capital federal sin ninguna representación política, además estaba gobernada por una autoridad que imponía el presidente de la nación. Por una parte, genera responsabilidades políticas, reconoce responsabilidades políticas a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, les ofrece 3 senadores,
ya tenían diputados desde antes, y eso, pero tampoco es de todas las facultades provinciales, no está reconocida como una provincia. Es una modernización, y es por ahí donde van las cosas. Y es ahí donde van las cosas. ¿Qué es lo que nosotros propusimos hace 15 años, la primera vez? Lo que nosotros proponíamos era generar, objetivar de alguna manera la mejor alternativa para que los habitantes de Buenos Aires no estuvieran postergados, visto que desde la ciudad de La Plata, que era la nueva capital de la provincia, se hacía ingobernable, o por lo menos hacía diferencias. La Plata atendía las necesidades de los que estaban cerca, pero no podía atender las necesidades de quienes estaban en Bahía Blanca o Pergamino o San Nicolás, por decir el extremo norte y el extremo sur de la provincia. Y esa es la situación actual. No, es muchísimo peor ahora. Está absolutamente colapsado. Está absolutamente colapsado el interior. Ahora la provincia de Buenos Aires engloba dos realidades dramáticamente diferentes, y además en el caso del conurbano, dramáticamente injusta. Injusta porque en una provincia de una enorme riqueza y productora de enormes beneficios, al haberla dejado crecer sin ningún control ni orden, lo que hace es se come la riqueza del interior, pero entra para entregarla a un pozo ciego de descontrol, que es el gasto de lo que es el conurbano bonaerense. Entonces, es decir, de alguna manera, las objeciones que se hacían desde las provincias a Buenos Aires se repiten ahora dentro mismo de Buenos Aires. Hay un centro absorbedor de las riquezas y de las energías de los demás. Exactamente, eso es lo que ahora pasa. Ahora La Plata tiene el rol de absorber todo lo que se produce en la provincia, y le hace pagar al interior bonaerense, incluye los beneficios de sus aportes de todo el sector productivo del interior bonaerense, básicamente campo e industria, y los puertos, Bahía Blanca, los puertos de la costa del Paraná también, les hace perder los beneficios de su actividad, de su contribución en tasas, digamos, de lo que es el motor de financiamiento de la vida política, de las taxas y contribuciones de los particulares, ¿no? Todo eso lo maneja el gobierno de La Plata, que además ahora, en estos últimos 20 años, ha crecido de tal manera la población en los alrededores de Buenos Aires, y de tal desmesura, que entrega más al rango del 40% de sus aportes a la nación para recuperar de la nación el rango del 27-29% de su PIB. Alrededor del 30%, vamos a decir, pierde más del 10% de sus aportes. En ese sentido también hay una queja entre los bonaerenses que se escucha bastante seguido, que el mismo gobierno de La Plata no es expresivo de la provincia, como se nota en el hecho de que la gobernación de La Plata, en años recientes, es una especie de tributo a la política nacional. Los gobernadores, en vez de salir de los municipios bonaerenses, salen de la ciudad de Buenos Aires, salen de la capital de la República. Hay dos hechos, hay hechos contundentes todo el tiempo. Ahora este año, lamentablemente, hubo una feroz inundación en Bahía Blanca, y yo participé en algunos de estos Zooms, estaban en el interior, uno era el Mar del Plata y otro era San Nicolás, y les hice notar, digo, fíjense, no hay ningún diputado que esté levantando la voz por los bahienses. No hay ningún diputado ni nacional, ni bueno, es decir, que esté levantando la voz, que haya pedido que se mantengan, digamos, organizados la evacuación de las aguas. Está trabado hace 10 años aproximadamente lo que es el tratamiento de los canales de desagüe, de lo que es el tratamiento de la cuenca hídrica del centro de la provincia,
y nadie reclama nada. Quedan todos porque la manera de reclamar en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 20 años, yo digo 20 para tomar la comodidad de decir, ya después de la reforma del 94, de la Constitución del 94, bueno, en el siglo XXI, ya pasó la cuarta parte del siglo XXI, en el 25 es cuarta parte del siglo XXI. Nadie se ocupó, no hemos logrado ocuparnos, resolver las injusticias que se derivan de la mala distribución del poder político en la provincia de Buenos Aires. Pasan las cosas que ocurren, malas o buenas en el interior, pero eso no repercute en la provincia de Buenos Aires. Ni la explosión, ni el crecimiento explosivo de la producción agropecuaria ha resultado beneficiosa para tener los caminos rurales o las vías de acceso a los puertos, o los beneficios del crédito bancario, o digamos, todos los beneficios que se derivan del desarrollo de la economía no llegan al interior. Y en todo caso, si llegan, van a llegar para que algún funcionario en La Plata, arreglado con algún funcionario de la Nación, hagan converger intereses porteños o nacionales, pero manejados desde Buenos Aires, con los intereses platenses, y entonces hacen un apoyo o un subsidio, hacen algún aporte para desarrollar una planta que después localizan en algún municipio que les interesa políticamente. Pero no hay ninguna libertad y no hay ninguna capacidad de los funcionarios locales, vuelvo con Bahía Blanca porque venimos hablando de ellos, para exigir lo que les corresponde. El puerto de aguas profundas lo tienen ahí, la parrilla ferroviaria está en Bahía Blanca, las posibilidades de crecimiento y de promoción del área patagónica, menos más allá de se podría objetar a lo que decís. Esa sería función de los municipios. Por ejemplo, el municipio de Bahía Blanca podría hacerse fuerte en los reclamos a propósito del puerto. Pero lo que yo veo es que cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires está desequilibrado en poder respecto del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia justamente es un gobierno de un país, es como si fuera Italia o España prácticamente. Y los municipios, cualquiera de los 135 municipios es un municipio, no puede enfrentar a semejante masa de poder que se concentra en La Plata. La provincia de Buenos Aires, tal como está diseñada, hoy es inviable. La provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de un país, pero tiene las capacidades políticas de un grupo de Boy Scouts. Es una cosa absolutamente, es absurdo como está montado. Absurdo. Y esto es lo que apuntó el trabajo del cual hablaste recién y firmamos con Esteban Bullrich y Jorge Colina. Lo que nosotros hicimos es, en un país federal, los estados federales tienen que tener un cierto parecido, un cierto equilibrio de tamaños y de capacidades. Y entonces, en una provincia que tiene el 40% de la población, y en realidad tiene el 45%, porque lo que está en la cava, lo que ahora llamamos la cava, son otros 3 millones más, van casi al 45% de los argentinos, que produce el 40% del Producto Bruto, y que cuando quiere tomar una decisión queda sometida a mecanismos de generación constitucional, de aprobación de las leyes, en donde en el Senado de la Nación tiene el otro conjunto de 25 provincias, de las cuales 15 viven en términos del 60 o el 70% de su gasto financiado por la Nación. Y después tienen que autorizar, este es el mecanismo de coparticipación, y tienen que autorizar se le pague o no se le pague a la provincia de Buenos Aires el aporte que hizo. Entonces, hace 25 años que la provincia de Buenos Aires viene siendo sistemáticamente perjudicada porque en el Senado de la Nación reparten el presupuesto de los recursos de otra manera, ¿no? Y es una paradoja, porque por un lado, tanto poder acumulado en la provincia de Buenos Aires no la pondría en una posición de privilegio absoluto, pero resulta que no. Bueno, que si tiene que cargar con los problemas generales y en ese sentido no percibe, pero ni de lejos, la totalidad de sus propios ingresos. Bueno, por eso nosotros imaginamos
que lo que había que hacer era restaurar el poder político de la provincia de Buenos Aires y haciendo lo mismo que han hecho otros países que han enfrentado situaciones parecidas al desarrollo de urbes que han generado una desproporción, una desmesura vis-à-vis del resto del país. Estoy pensando, podríamos citar, por ejemplo, París vis-à-vis de Francia, que es un régimen unitario, pero también tenía el problema del hiperdesarrollo parisino. México, con su distrito federal respecto al resto del país. Brasil, que lo resolvió distinto, generando Brasilia en el interior, pero México, digamos, y Brasil son estados, organizaciones federales parecidas a la nuestra, y que en los últimos 20, 30 o 50 años, en algunos casos, han tomado decisiones para corregir los desarrollos desmesurados que se han dado en algunas de sus ciudades. Entonces, lo que nosotros vimos es que, y en el libro está claramente explicado, y hay cuadros y tablas mostrando los despliegues territoriales, como decía recién, Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes, y la provincia que sigue, que es Córdoba, no tiene 3, o está en 3 millones. Y después tenemos una decena de provincias que están abajo del medio millón de habitantes. Sin embargo, tienen toda la misma representación política. Entonces, lo que nosotros propusimos, y lo que propone el libro, es dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias. Dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias y hacerme acordar, después voy a explicarte cómo se financia esto, pues sale mucho más económico que lo que estamos gastando ahora. Claro, lo primero que uno dice es, ¿ustedes creen que hay que poner más senadores? Sí, pero lo que no necesitamos tener es los 120 legisladores que tenemos en La Plata ahora. Eso es lo que sobra. Entonces, si uno los traslada a las provincias, ahí tiene, si uno traslada los recursos a las provincias, ahí tiene el fondeo, el origen del fondo. Pero nos imaginábamos 3 provincias del interior, lo que llamamos el interior bonaerense, 3 provincias altamente productivas, altamente superavitarias, si yo tomo el Producto Bruto regional, y el desarrollo que hicimos en ese libro es una provincia que nosotros llamábamos Buenos Aires del Norte, con capital en San Nicolás, que reuniría más o menos 2.250.000 habitantes y reuniría 40 municipios. Otra, Buenos Aires del Sur, con capital en Bahía Blanca, que reúne 33 municipios y tiene 1,5 millones de habitantes. Una tercera, que llamábamos Buenos Aires Atlántica, con capital en Mar del Plata, y que reúne 1.380.000, casi 400.000 habitantes. Tiene 28 municipios. Y después aparte, esas 3 primeras las unificamos en lo que llamamos Región Buenos Aires. Las regiones están reguladas en la Constitución del año 94. Es un mecanismo sin costo, pero es un mecanismo de articulación de los gobiernos cercanos para tratar problemas cercanos y para resolverlos con mayor eficiencia, problemas y tomar las oportunidades que la cercanía genera. Por ejemplo, ¿por qué tengo que tener un aeropuerto internacional en Salta a 42 kilómetros de un aeropuerto internacional en Jujuy? O tener uno en cualquiera de los dos, el que resulte más acorde, y la gente viaja 40 kilómetros de un lado al otro. Entonces hago una sola inversión allí. ¿Por qué tengo que tener legislaciones radicalmente diversas entre Tucumán y Santiago o entre, digamos, en las distintas regiones? Eso está tratado y bien resuelto en la Constitución del 94, que copia un modelo que ha sido muy exitoso, que es el modelo de Maastricht en la Unión Europea, que se pensó como el mecanismo para incorporar a las 18 naciones que salían de la esfera soviética a la caída del Imperio Comunista. Ese modelo de cuáles son los problemas de la sociedad contemporánea y cómo se encaran, ese que tiene la Constitución argentina y genera este tema de las regiones. Nosotros nos imaginamos que la gran mayoría del territorio bonaerense, es decir, toda la provincia de Buenos Aires, menos lo que llamamos el AMBA, toda la provincia de Buenos Aires, menos lo que llamamos el AMBA, que engloba casi 7 millones de habitantes, tiene derecho
y reclamaría ser tratada como 3 provincias diferentes, y tener la misma representación que puede tener Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Mendoza o cualquier provincia. 3 senadores y la proporción de 7, 8 a 10 diputados que le corresponde, los que deducen de los que ahora están todos en La Plata. Se sacan de allí y van a la nación, pero representando a la provincia de Buenos Aires del Sur, o la provincia atlántica, o a la provincia de Buenos Aires del Norte. Y después, con el conurbano, nosotros lo que llamamos el AMBA, nosotros imaginamos 2 provincias, una que llamamos de Luján, alrededor de la ciudad de Luján, capital de la ciudad de Luján, y otra provincia del Río de la Plata, con capital en la propia ciudad de La Plata. Ahí quedan más o menos 6,5 millones en cada una, pero configurando simultáneamente esas 2 provincias, más la Cava, lo que era la vieja capital federal, pasan a ser 15 millones de personas. Y todo eso tratado como una región urbana federal, de manera tal que la organización del transporte público, los subterráneos, las autopistas, el aeropuerto, los sistemas educativos, los sistemas de justicia, todo eso permite tratárselo como unidades, y no como es ahora, que se me cambia la jurisdicción, un ladrón cruza la General Paz y lo tiene que correr otro juez y le aplican otro código, y otra policía, o una escuela la pongo mejor del lado adentro de la ciudad, y entonces se me vienen todo lo de la provincia acá. Bueno, tengo que unificar todo eso. Es un dispendio de jurisdicciones y una complejidad que en la sociedad contemporánea se resuelve de otra manera. Este es un principio de regionalización. Exactamente. Pero va en contradicción con la centralización, porque la exposición que estás haciendo habla de una sincronización de distintas actividades. Es una forma de centralizar, pero esencialmente muy diversa de la centralización que existe actualmente. Es muy diversa de una centralización sin control que responde nada más que al poder político del gobierno central. O la capacidad de alianzas que el gobierno central formula con sus aliados del mismo partido donde quiera que los encuentre. Y lo acabamos se trata de una mayor autonomía de las partes que componen la provincia, pero sin dejar de lado una colaboración intensa entre ellos. Se trata de la mayor expansión de la libertad política que trae la Constitución de 1853 con sus reformas del 61 y en adelante. Se trata de la mayor devolución o reconocimiento de la libertad de los ciudadanos. A ver, textos para este debate tenemos desde los escritos de Alberdi, pasando por las discusiones con Amertos Q, y de ahí para acá todos los constitucionalistas. Y el autor central de lo que yo estoy diciendo es un constitucionalista cordobés que murió hace una década, que era Pedro J. Frías, un gran promotor del federalismo en el interior del país. Y es él el que introduce este concepto de regionalización como creación de espacios de acuerdos que después, ya acordados, conversan con el Estado Nacional. Van al Senado acordando los problemas de la minería en todas las provincias, de la minería donde fuere, y los problemas de la producción de granos en todas las provincias o en todas las regiones del centro de la provincia, en fin, del centro, de donde fuere. Y esto ha tenido más que un principio de ejecución, aunque Buenos Aires no participe de ese tipo de movimiento. Esto varias veces tuvo principio de ejecución. Frías lo propone después de la reforma del 94, y en la reforma del 94, al final de los 90, se estableció, y durante el gobierno del presidente Menem y el gobierno del presidente de la Rúa funcionó, cayó en desuetudo después de la crisis del 2001, se abandonó de alguna manera, pero había sido usado también. El presidente Frondizi lo usó, los gobiernos militares lo usaron. Tiene mucho sentido común. Cuando uno va, tienen otras denominaciones.
Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el País Vasco, en realidad hay un montón de provincias dentro del País Vasco, o en Cataluña, hay un montón de provincias en Cataluña, o cuando uno va a las regiones francesas, son regiones, y las regiones incorporan municipios, que es el modo en el cual se llaman allí los distritos. En realidad lo que se está de alguna manera es trasladando el poder político al municipio. Se está restringiendo el poder provincial como poder sublocal y generando o así convirtiéndolo en un poder regional que articule con el poder nacional. Entonces son 8 o 10 actores que articulan con el poder nacional. Es una manera de simplificar las conversaciones, de simplificar la gestión. Máxime, en un momento como el que tenemos, en donde ha irrumpido el trabajo online y permite despapelizar toda la gestión administrativa. Entonces no tengo que estar yendo con carpetas para conseguir mi jubilación, si yo estoy en Junín o en Mercedes, para ir a hacer trámites a La Plata, o no, se hace por online y se aceleran los trámites. Incluso en el orden nacional. Ningún politólogo en Brasil ahora o en México, yo no he ido en los últimos 2 o 3 años, pero estaba viendo estos temas hasta hace 5 años más o menos, piensa que se deben de seguir con las oficinas locales de los organismos nacionales, ni del ANSES, ni del PAMI, todo eso va online. Se desaparecen todas esas actividades, y cualquiera, donde quiera que esté, basta que pueda acceder por algún mecanismo de transmisión de datos, accede a sus propios expedientes. Hay una reformulación de la visión del Estado. Esa reformulación de la visión del Estado, que en este momento está bastante expandida en la Argentina y que tiene polos de desarrollo o polos vigorosos en el interior bonaerense, está bloqueada en el gobierno de La Plata. Porque el gobierno de La Plata tiene una visión, a mi manera de entender, absolutamente anacrónica e ideológica. Entonces no deja prosperar ninguna visión que considere que le va a restringir su poder político, su hegemonía política sobre el interior. Ahora, evidentemente, cuando estás hablando del gobierno de La Plata, no es necesariamente el gobierno actual, sino una especie de institucionalización de estos vicios que viene desde hace tiempo y tiende a hacerse más estrecha. Y vos sabés, Fernando, yo estuve vinculado al gobierno de María Eugenia Vidal y estas ideas no eran mías, estaban en el gobierno. Sabés que la posibilidad de llevarlas a cabo fue a cero, porque lo que veíamos en el plano académico o en la investigación sociológica, en la práctica no estaba trasladado a los estamentos sociales. Uno no puede hacer... Era un análisis de gabinete, no era un análisis de la realidad. No. Entonces... Evidentemente, hay grandes ideas que no trascienden los ámbitos académicos y no llegan a ejercer su potencialidad transformador. Absolutamente, pero justamente de eso se trata la vida política. Es decir, hay que ayudar a que los desarrollos permitan el enriquecimiento o la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Yo estoy convencido que ahora esto va a pasar, porque el tiempo va, digamos, hace su trabajo también, y quienes no ven no es porque sean necios, quienes no ven es porque están mirando otra cosa, pero generalmente después los que están proponiendo las reformas van corrigiendo y las van parcializando, y los que van y las van haciendo viables al parcializarlas o al segmentarlas, y los que se oponen en un punto empiezan a advertir la debilidad de su visión y entonces corrigen y van aceptando las transformaciones. Toda la historia de la humanidad es así. Evidentemente. Y en este caso, en esta iniciativa, que va dirigida también contra el concepto burocrático en el mal sentido que tiene, ¿no se correría el riesgo de que las nuevas provincias acumularan una capa burocrática igualmente repudiable como la que hay ahora? Es
probable. Y desde luego no me estoy refiriendo a ningún empleado del Estado ni servidor del Estado, sino lo que sabemos que es la hipertrofia de las funciones. Nos pasa a los seres humanos, nos pasa que cuando algo nos va bien tendemos a hacerlo aumentar o a hacer crecer. La prudencia es la virtud del gobernante, ¿no? Y eso supone autocontroles, autolímites, turnos, irse moviendo, pero estamos hablando de virtudes. Estamos hablando de características que no están siendo tan frecuentes entre nosotros en los últimos años. Si cualquier gobernante que tenga propensión a la desmesura y que no tenga alguien que lo controle, va a ser desmesurado. Por eso la partición, digamos, la creación de distintos poderes del Estado con autocontroles y la creación de mecanismos de control de cada uno de los poderes son esenciales para la buena marcha de la vida civil y democrática. Y por supuesto que el riesgo que decís existe, pero en el medio es un riesgo que vale la pena tomar. Ir de un lado al otro en un auto es mejor que ir caminando. Ahora, el riesgo de ir a alta velocidad o cometer imprudencia en la ruta puede producir un accidente. Bueno, sin embargo, no por eso dejamos de viajar, aunque alguno quiera no viajar porque tiene miedo al choque. Riesgo y experiencia. Es muy interesante la historia de la Europa reciente. La Europa, es decir, quienes tenemos más de 40 años, hemos asistido hace 30 a la caída del muro de Berlín, que descubrió, a la caída del muro de Berlín, a la caída de la Unión Soviética. Y fue como sacarle una tapa de acero que nosotros no sabíamos que es lo que había en esos 17 países que estaban del otro lado de la cortina. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, todos los países que estaban ahí. No sabíamos lo que era. Estaban sojuzgados violentamente. 3 o 4 veces en la Revolución de Hungría 56, en la de Praga en los 70, 68, 70, 68. Hubo episodios que pusieron en el centro de la información del mundo la violencia del terrorismo marxista aplicado sobre una población ajena, porque no eran rusos, que dominaban a los húngaros, a los polacos, a los croatas, es decir, y salvajadas con las cuales convivimos 40 años, después del año 45, ¿no? Y antes y vos querés ir, también con las invasiones de los alemanes y la de los italianos, o sea, se puede ir para atrás y tenemos el siglo XX, que ha sido el siglo más sangriento de la historia. Se habla de más de 120 millones de muertos producidos por la violencia en el siglo XX. Sin embargo, bueno, a la caída, a la implosión de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no cayó porque un ejército americano o de alguno, no, la Unión Soviética cayó por una multiplicidad de causas, pero causas que fueron movidas estratégicamente por pensadores inteligentes. Claramente hay que darle la derecha, yo estoy convencido de esto, yo vivía en Europa en esos años, hay que darle la derecha a la visión del Papa Juan Pablo II, que demolió detrás de las cortinas de la Unión Soviética, hablando el lenguaje y en los idiomas de esos juzgados, junto con el poder político que representaba el presidente Reagan y con el poder político de lo que ahora es la Unión Europea, que ejercía la primera ministra inglesa Thatcher, una operación de pinzas que acabaron ahogando financieramente a la Unión Soviética y cayó la Unión Soviética. Para que ahí no hubiera habido un caos, era lo que previsiblemente iba a pasar, donde todo el mundo se lanzara a sus venganzas, hubo un montón de analistas políticos. Esa era la parte que yo vivía en esos 3 y pico de años que pude asistir a clases en Sorbona y estudiaba eso. Hubo un montón de estudios y de politólogos tratando de entender cómo se podía hacer para evitar la guerra o evitar una nueva guerra y resolver los conflictos que naturalmente iban a subir. Y eso fue lo que luego maduró y en el año 92 generó lo que son los pactos de Maastricht, que es el empoderamiento a las ciudades, por simplificar, es el empoderamiento de las capacidades de gestión de la vida diaria a las ciudades
y la articulación de las regiones como modo de armado de los estados. Fue exitosa. Hubo algunos conflictos. Vimos, digamos, no importa, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero tuvimos conflictos durante la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, pero una nada frente a los 300 millones de personas que expandieron brutalmente y mejoraron sideralmente sus capacidades, economías. Es análogo entonces, es análoga esta experiencia de Europa, sobre todo de Europa Oriental, con lo que se podría hacer en Buenos Aires. Es análogo con lo que se podría hacer en Buenos Aires. En la Argentina, lo de Buenos Aires es una parte de lo que hay que hacer en la Argentina, pero hay que darle de nuevo poder a las regiones. Las regiones en el interior significarían una enorme simplificación de la negociación política. ¿Y cuáles serían las provincias al que daría lugar la división de Buenos Aires? Bueno, en nuestra visión, nosotros vemos dos momentos. Uno, inmediato, que sería la división de las tres provincias de lo que llamamos interior, en tres nuevas provincias en el interior bonaerense. Provincia de Buenos Aires del Norte, que te lo decía recién, con capital en San Nicolás, que es una ciudad enorme, con tradición constitucional, con mucha fuerza cultural, y que tiene alrededor suyo hay 40 municipios que reúnen 2.250.000 habitantes. Después está la provincia de Buenos Aires del Sur, que es la provincia de Bahía Blanca, la capital en Bahía Blanca, que tiene 1,5 millones de habitantes, son 33 municipios, ya estaba vista como provincia por Carlos Pellegrini. En 1901, el senador Pellegrini, Carlos Pellegrini ya había sido presidente, propone una ley que se aprueba en el Senado. Y luego, por conflicto con el presidente Roca, esto no prospera, porque había que dividir la provincia, ¿no? En todo caso, no es una novedad. El diario más importante de Bahía Blanca se llama La Nueva Provincia. El diario más importante de Mar del Plata, que era otra que estaba en esa emisión, se llama La Capital, porque iba a ser otra provincia. Cuando Dardo Rocha gana y elige el actual emplazamiento de La Plata, está descartando estos otros dos. Bueno, a esta altura del partido, cada uno de estos otros dos descartados tienen 1,5 millones, 2 millones de personas. En el libro hay, en el libro hay unas tablitas extraordinarias, porque nosotros hablamos de esto como si fuera una gran osadía, digamos, o un gran disparate. A mí me gustaría recordarles esto. Miren, si lo que nosotros le estamos proponiendo se hiciera así, ¿saben cuál sería la provincia más grande de la Argentina en número de habitantes? Era la provincia del Río de la Plata, o sea, La Plata, que quedaría con 6,5 millones de personas. La segunda más grande sería Luján, con 6.300.000 personas. La tercera sería Córdoba, que quedaría con 3.800.000, es lo que tiene ahora. Después sigue Santa Fe, con 3.600.000, son las que tienen ahora, ¿no? Después seguiría la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3 millones, y después Buenos Aires del Norte, o sea, San Nicolás, con 2.200.000, y así para abajo. La más chica de las provincias nuevas sería Buenos Aires, la de Mar del Plata, Buenos Aires Atlántica, 1.300.000, pero más chicas que Buenos Aires Atlántica, más chicas que la provincia más chica de la nueva que estamos imaginando, serían Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut, Formosa, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene 180.000 habitantes. Es decir, todas estas provincias... Menos que algunos municipios de la actual provincia. Pero muchísimo menos, muchísimo menos. Tenemos dos municipios que están arriba de los 2 millones de personas. Es un disparate. Tiene mucho más poder el intendente ahora, digo, de La Matanza, que todas estas provincias abajo de 2 millones están Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones, Chaco, bueno, lo cual es parcialmente así, porque de los 13 millones que están en el conurbano, 4 millones vienen de las provincias del interior, son nacidos en el interior. No digo los hijos, ellos nacieron en el interior y se vinieron acá en los últimos 20 años.
más otro 1,5 millones, casi 2, que son de países vecinos. Pero nadie puede administrar esto, y yo no podría distinguir la gente, y no deberíamos de distinguir. Esto es un país abierto a la inmigración, pero la inmigración interna. Pero deberíamos de ordenarlo, que debería de pasar. Y este es el desafío que algunos, como Esteban Bullrich, lamentablemente, ocurrió el episodio de salud que lo obligó a Esteban a renunciar a su Senado porque él iba a plantear esto. Lo preparó el último año, estamos mucho antes del último año, solo que eso iba avanzando y bueno, esto lo tuvimos que ir cargando por esas razones. Pero yo no me imagino que cierre la década sin que esto sea parcialmente realidad. Claramente hay una parte que es muy fácil de hacer, son las 3 provincias del interior. Administrar el conurbano es más difícil. Administrar el conurbano es más difícil si lo quiero articular con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero hay un ejemplo extraordinario para tomar en cuenta. En el año 2007, el gobierno de Mauricio Macri ganó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, inició un proceso de transformación. Con un equipo de gobierno que aún después de 5 elecciones sigue existiendo, verdaderamente produjo una transformación de sistemas, de planificación urbana, etcétera, que es extraordinario, que se está estudiando es el tema del ordenamiento territorial, que es una disciplina en la Argentina parece no echar raíces. Pero es un tema central, por eso evidentemente, por eso en esta conversación ha señalado muchas veces que es un tema que se va a imponer por sí mismo. Es decir, las necesidades se plantean la discusión y bueno, de la discusión vendrá la claridad o una oscuridad mayor, no sé, pero lo que se sabe hoy en día es que este tema no tiene la difusión suficiente. Por eso yo espero que esta reaparición del tema de que nos has hablado tenga frutos. ¿Qué se piensa en ese sentido? ¿Va a haber una ampliación del estudio, del libro? ¿Va a haber ¿tienen pensado alguna manifestación especial para llegar a la opinión pública? Sí. Estamos discutiéndola, sobre todo a partir de que cuando vos podés extraerte o salirte unos minutos de la coyuntura, que siempre es la gran ladrona del tiempo más valioso. Cuando se presentó este libro, en el acto de presentación, y esto quiere decir, cuando le dimos los borradores del libro, nosotros mandamos unos 30 analistas, politólogos y dirigentes políticos, le mandamos el libro, ¿no? Y después los convocamos. Yo ahora, pensando esta charla, preparé la lista de los que las fotos de ese día y las agarré. Miren, ese día estaban sentados o pasaron a hablar. Y además sus opiniones de la mitad de estos están puestas en el libro porque le agregamos 10 páginas al final con sus opiniones. Ahí estuvieron Mauricio Macri, Andrés Malamud, Carlos Melconian, Eduardo Menem, El Tino Navarro, Horacio Oliendo, Martín Lustó, Federico Pinedo, Joaquín de la Torre, Jorge Macri. Podría seguir. Lo que pasa es que el acto estaba teñido por la emoción de la situación del pobre Esteban, que estaba haciendo su último esfuerzo, renunció 2 días después de esto a su banca en el Senado. Pero ninguno le pareció que era un tema ocioso. Todos dijeron hay que estudiarlo, no era el momento. Y ahora Esteban sigue siendo realmente un argentino ejemplar, es una persona como no hay, yo creo que no hay ninguno entre nosotros actuando, sigue empujando la tarea. Yo estoy esperando, hoy todavía no recibí su WhatsApp, pero yo estoy esperando que en cualquier momento aparezca y me diga cuándo empujamos de nuevo, cómo lo planteamos de nuevo, porque necesariamente... Bueno, Enrique, creo que sabes perfectamente que este es un ámbito donde vas a poder comunicar los avances que se hagan con esta cuestión tan importante para la República y para la provincia de Buenos Aires. Sí, lo sé y se lo voy a comentar a él en cuanto lo vea. 2 o 3 días seguramente voy a poder estar con él.
En Te agradezco mucho, Enrique. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Fernando, y a todos ustedes por esta invitación. Por favor. Hoy hemos hablado con el doctor Enrique Morad y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.